La transición de la República al Imperio Romano tuvo como principal protagonista a una de las figuras más célebres de la antigüedad, cuya fama ha perdurado hasta nuestros días. Ese personaje es Julio César. Antes de escuchar esta increíble historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y darle like a nuestro video para apoyarnos. Ahora sí, vayamos con la vida de Julio César. Excepcionalmente dotado como estratega, político, orador y prosista, su carrera política y militar lo llevaría, tras dirigir la victoriosa campaña de las Galias y derrotar a Pompeyo en la guerra civil de entre el año 49 y el 46, a imponerse sobre las debilitadas instituciones republicanas y a hacerse con el control absoluto del poder, desde el que se propuso acometer reformas que posibilitasen mantener la creciente influencia de Roma sobre el Mediterráneo. El complot que terminó con su vida 2 años después le impidió ver realizados sus proyectos. Sin embargo, aquel a quien había designado como su sucesor, Octavio Augusto, acabaría por convertirse en el primer emperador romano. Cayo Julio César nació el 13 de julio del año 100 a.C., según la fecha más comúnmente aceptada, en un barrio no muy aristocrático de Roma, cercano a la actual Vía Cavour. Se sabe poco de su infancia, transcurrida en el seno de una familia patricia, la gens Julia, que pretendía descender de Eneas, a quien se consideraba hijo de Venus, y en la cual, en algún momento, se había insertado una rama que agregó el nombre de César. Los miembros de la familia habían vivido al margen de la lucha continua por los cargos que permitían hacer carrera pública hasta llegar al consulado, la aspiración máxima. La infancia y la primera juventud eran breves en aquellos tiempos. Desde los 10 años, César fue puesto al cuidado de un ilustre maestro especialista en literatura griega y romana, Marco Antonio Gnifón, para que se ocupase de su educación. Aprendió a leer y escribir en la traducción de la Odisea hecha por Livio Andrónico. Seguramente sus dotes naturales le permitieron aprovechar al máximo las enseñanzas de su maestro, de modo que fue perfeccionando su lenguaje y aprendiendo los rudimentos de la oratoria, fundamentales para una carrera política. Si bien su familia no había ocupado altos cargos, las inclinaciones del grupo le volcaban hacia el Partido Popular. Julia, una hermana del padre de César, se había casado con Cayo Mario, plebeyo de origen pero hombre muy poderoso por su capacidad militar. La familia ingresó, probablemente a través de Mario, en los círculos del Partido Popular. El padre de Julio César no pudo sino acceder al segundo cargo de mayor importancia del Estado, la pretura. Ostentaba dicho cargo cuando su hijo, de 15 años, debió asistir a la ceremonia por la que se abandonaban las vestiduras infantiles orladas de púrpura y se recibía la toga viril. A los 15 años, en aquel 85 en el que moriría su padre, César era un hombre. Inmediatamente tomó por esposa a Cornelia, hija de Cinna, uno de los dirigentes máximos, junto con Cayo Mario, del Partido Popular y hombre todopoderoso en Roma. Con esta decisión, la gens Julia terminó por asociarse en forma definitiva con los intereses del pueblo, enfrentándose al corrompido patriciado romano. Todo esto debió de resultar algo duro para Julio César, que era un joven que llevaba una vida libre de prejuicios, liberado ya de la rigidez de su maestro e inclinado hacia todo tipo de lecturas, incluido el teatro. Para casarse con Cornelia tuvo que romper un compromiso anterior, lo que provocó tensiones en el seno de la familia. César tuvo con ella una hija, Julia, a la que estuvo vinculado toda su vida y por la que siempre sintió un profundo afecto, a pesar de que su relación matrimonial con Cornelia fue casi circunstancial. Al iniciarse su vida matrimonial, César debió de ingresar en el círculo de hombres importantes de los que se rodeó su tía Julia, viuda ya de Mario. En esa época fue designado Flamen Dialis, es decir, sacerdote de Júpiter, el más importante de los dioses romanos. En el año 82, el cónsul y general romano Sila, que había vencido a Mitrídates, haciéndole retroceder a las primitivas fronteras de su reino en el Ponto, regresó victorioso a Roma y, como era habitual, tomó cumplida venganza sobre sus adversarios populares, los asesinó, proscribió el ascenso a cargos públicos de sus descendientes, incautó sus bienes e instauró una nueva forma de Estado,
inaugurando un tipo de dictadura absoluta por tiempo indefinido, concepto jurídico que Julio César no olvidaría en el futuro. Pero de momento Sila, que tuvo algunas consideraciones con las familias patricias inclinadas hacia el populismo, exigió a César que repudiara a Cornelia. César respondió al mensajero de Sila con una famosa frase: «Dile a tu amo que en César solo manda César», y optó por el exilio en Asia. Nada de esto fue fácil. César fue perseguido y se puso precio a su cabeza. Tuvo que comprar su libertad a un soldado que le había encontrado, y finalmente, por ruegos de familiares cercanos al dictador y la intermediación de sacerdotisas de la diosa Vesta, Sila indultó al joven de la toga suelta, epíteto que aludía a la costumbre de César de no ajustarse el cinturón de su toga, que caía así libremente, según un uso que entonces se consideraba poco viril. Fue un perdón a regañadientes. Sila había columbrado el temible porvenir del muchacho cuando afirmó, según Suetonio, que Caesari multos Marius inesse, en César hay muchos Marius, queriendo significar con esa frase el peligro que entrañaba su resuelta personalidad. César, no obstante, no se abrevió a regresar a Roma y pasó al servicio del propretor Termes, el cual, por ser César hijo de un miembro del Senado, le confirió el grado de oficial. Participó así en la toma de Mitilene de Lesbos, ciudad aliada con Mitrídates, y su comportamiento militar le valió una condecoración. Termes decidió entonces enviarlo a la corte de Nicomedes IV, rey de Bitinia, reino situado en la costa sur del Mar Negro y el Mar de Mármara, a fin de afianzar relaciones. Entre Nicomedes y César se trabó una íntima amistad que fue objeto de rumores, algo muy habitual de la época. Por otra parte, el hecho es que César volvió un par de veces a Bitinia y que, a la muerte de Nicomedes, el reino fue incorporado a Roma como una provincia más, pasando todos sus habitantes a ser clientes de César. Esto ocurriría en el 74 a.C., cuando ya Julio César era dictador absoluto de Roma, y aún en las grandes celebraciones. Una curiosa muestra de la libertad de la que algunos gozaban en la Roma de aquellos días, sus propios soldados cantaban coplas en las que burlonamente se referían a sus probables relaciones homosexuales con Nicomedes. Sus enemigos le recordarían a menudo este oprobioso episodio, llegando a bautizarle con el infamante sobrenombre de Bitinicam Reginam, la reina de Bitinia. Muerto Sila, César regresó a Roma en el 78. En su corta vida había ya adquirido bastante experiencia en los negocios públicos y había ejercitado su capacidad de mando. Sin duda César pensó que la muerte de Sila le permitiría un rápido progreso entre los populares, pero se equivocaba. Sila había dejado todo bien atado, y el poder de los conservadores optimates, hombres excelentes, que dominaban el Senado, detenía al Partido Popular. Julio César, político nato, y así hay que entenderlo siempre para comprender el sentido de muchos de sus actos, se propuso profundizar en la comprensión del laberinto de la cosa pública. Consideró que su formación aún no había sido completada y viajó a Rodas para estudiar retórica con Apolonio de Molón, un brillante y renombrado maestro quien encontró en su discípulo excelentes cualidades innatas para la elocuencia. Solo Cicerón, que también había recibido lecciones de Apolonio, le superó entre sus contemporáneos en el arte de la oratoria. En el viaje fue raptado por los piratas que asolaban el Mediterráneo y que vivían del rescate que exigían por sus víctimas. La historia ha sido sin duda exagerada, pero el temor y el respeto que, según se ha repetido, los piratas llegaron a sentir por él, son ilustrativos de la arrogancia de César y de su capacidad para fascinar incluso a sus enemigos. Una vez libre reunió un pequeño ejército, fletó barcos y arremetió contra los piratas, a los que venció, quedándose él y sus soldados con todo cuanto poseían. Los supervivientes de la aventura fueron finalmente crucificados en Mileto, y César emprendió una inmediata campaña contra Mitrídates, que volvía a levantarse contra el imperio. Desconocía entonces el testamento de Nicomedes IV, hecho de singular importancia para él, ya que el rey de Bitinia le dejaba un legado que, junto con el botín de los piratas, saneaba su situación económica, siempre maltrecha.
No obstante, la campaña contra Mitrídates fue confiada a otras manos, porque la muerte en el 74 de su tío Aurelio Cota dejaba vacante un cargo en el Colegio de Pontífices de Roma, cargo que solicitó y que le fue concedido, como también, al año siguiente, el de tribuno militar. Estas designaciones no hicieron más que acelerar la carrera política de César. En el 68 era cuestor y viajó a la Hispania ulterior. Se cuenta que César lloró ante la estatua de Alejandro Magno, erigida en la ciudad de Cádiz, pensando en que poco podía parangonarse su carrera con la del conquistador de Oriente y cuánto deseaba emular en su fuero interno al invencible general macedonio. En cierta ocasión quedó trastornado por un sueño en el que aparecía violando a su propia madre, pero los adivinos le profetizaron por ello buenos augurios, puesto que interpretaron que la madre simbolizaba la tierra, madre de todas las cosas, y ello significaba que se adueñaría del mundo. Y lo cierto es que, vertiginosamente, fue acumulando dignidades en los años sucesivos. En el 65 fue designado edil curul, en el 63 murió el presidente del Colegio de Pontífices, y César, con 27 años, presentó su candidatura enfrentado a Catulo, dirigente de los optimates. César sabía que emprendía una aventura económica, la lucha por el poder exigía siempre dinero, y que si perdía sería implacablemente perseguido. Pero la elección mostró la popularidad de que gozaba entre el pueblo, y fue nombrado Pontifex Maximus. La pretura, el peldaño inmediatamente anterior al consulado, llegó en el 62 y fue enviado como propretor a Hispania ulterior, territorio que ya conocía muy bien, donde no solo hizo sólidas amistades, sino que enriqueció el erario público con gran satisfacción de Roma y fortaleció notablemente su pecunia personal y su capacidad de mando sobre un gran ejército, condición indispensable para el éxito político en Roma. Cuando en el año 60 regresó a la ciudad eterna, el camino estaba abierto para la gran aventura. El paso a la condición máxima de cónsul lo dio en el año 59. Consciente de las fuerzas del Senado, dominado siempre por los conservadores, en el que César se había librado inteligentemente de sus desafortunadas vinculaciones con el rebelde Catilina, comprendió que solo una alianza entre poderosos podía neutralizar a los équites. Propuso entonces a su viejo amigo y valedor, Craso, constituir juntamente con Pompeyo una sociedad de defensa mutua que los obligara a actuar siempre por unanimidad, institución luego conocida como triunvirato. La alianza fue efectiva y César, en compañía de Calpurnio Bíbulo, un candidato de los équites, fue designado cónsul. El triunvirato se fortaleció, además, con el matrimonio de Pompeyo con Julia, la hija de César. César, a su vez, se casó con Calpurnia. Había repudiado por infidelidad a Pompeya, su segunda esposa, en el 62, después de un escandaloso episodio, durante los misterios de la Bona Dea, una fiesta nocturna exclusiva para mujeres que tenía lugar en casa del propio Julio César. Una de las sirvientas descubrió la presencia de un intruso disfrazado de mujer, Publio Clodio, lo que provocó la indignación de las asistentes. Se acusó a Pompeya de ser amante de Clodio, extremo que nunca pudo probarse. César no quiso dar crédito a la denuncia y absolvió a ambos del delito de adulterio en el que se habían visto inculpados. Todo el mundo se asombró de que aún así repudiara a su esposa, pero él contestó con una frase que se ha hecho famosa: la mujer de César no solo debe ser casta, sino parecerlo. La legislación progresista de César tenía una base agraria. Hizo votar leyes de reparto de tierras a los veteranos y de asentamiento de colonos en tierras conquistadas, práctica que luego se extendió a toda Italia, concediendo además a los colonos la plena nacionalidad romana. Bíbulo, ante la imposibilidad de oponerse a César, optó por el retiro. El tribuno de la plebe, Publio Batinio, antiguo amigo y asociado de César, a fin de evitar el juicio de César por los conservadores después de su consulado, propuso una ley que el Senado no pudo sino aprobar, por la que se le concedían en calidad de procónsul, lo que impedía su juicio posterior, y por el término de 5 años, 3 legiones, las provincias de las Galias Cisalpina y Transpadana y la Iliria. Estas concesiones fueron renovadas por 5 años más en abril del 1956, en la reunión de Lucca, a la que asistieron los
triunviros. Craso, mientras tanto, seguía destinado en Siria, donde dirigió la guerra contra los partos y en la que murió en el 53, y Pompeyo continuaba en el proconsulado de Hispania. Estas condiciones permitieron que César se hiciera con todo el poder. Para ello todo medio podía ser útil, como Pontifex Maximus autorizó a Clodio, antiguo amante de su esposa Pompeya, a que fuese adoptado por un plebeyo, para poder así, a pesar de su condición original de patricio, acceder al cargo de tribuno de la plebe. Y así fue como el agradecido Clodio se ocupó de limpiar de enemigos el camino de César. Ya en su provincia de la Galia, Julio César parecía decidido a no intervenir en problemas bélicos, pero lo hizo cuando así lo pidieron sus habitantes. Los edos comenzaban a sentir la amenaza de los helvecios, los cuales a su vez buscaban nuevos territorios, empujados por la invasión de los germanos acaudillados por Ariovisto. Las legiones de César acudieron en ayuda de los edos y vencieron a helvecios y suevos. Esto marcó el comienzo de la ocupación sistemática de la Galia por las fuerzas de César, ayudado por sus lugartenientes Labieno y Craso. Fue una lucha prolongada en la que el país fue literalmente saqueado, un tercio de su población murió luchando y otro tercio probablemente fue vendido como esclavo. Sucesivamente, en acciones en las que César conoció también la derrota, fueron sometidos todos los pueblos galos. En medio de esta lucha, entre los años 55 y 54, César desembarcó en Inglaterra y peleó hasta más allá del Támesis, pero finalmente tuvo que retirarse. Al año siguiente, en el invierno del 54 y 53 volvió a agitarse la Galia. Se sublevaron Eburones y Trebinos, y finalmente todos los pueblos galos, bajo el caudillaje de Vercingetorix. Los romanos conocieron el desastre en la batalla de Gergovia, pero las fuerzas de Vercingetorix fueron sitiadas largo tiempo y finalmente vencidas en Alesia. La rendición de los belovacos, ahora belgas, en Uxellodunum puso punto final a la dominación de las Galias, aunque el sometimiento total solo se logró en el invierno de diciembre del 1951 a febrero del 1950, tras reducir pertinaces focos de resistencia. Los soldados romanos salieron enriquecidos de estas campañas, los oficiales, naturalmente, aún más. César saneó sus finanzas, enriqueció las arcas del Estado, fue largamente generoso con sus amigos y hasta reservó una importante cifra para el futuro. Inundó con tanto oro la ciudad de Roma que el noble metal se depreció en por lo menos un 30%. La Guerra de las Galias fue registrada en De Bello Gallico, una de las dos obras conservadas de César, escrita en 52 y 51, que no solo es el documento más valioso para el conocimiento de aquel hecho, sino que también debe ser considerada como una pieza maestra del latín clásico. La otra obra conservada de Julio César, De Bello Civili, literariamente inferior a la primera, tal vez porque no tuvo siquiera tiempo de revisar sus manuscritos, se refiere a los hechos que cubren la guerra civil entre los años 49 y 45. El inmenso poder acumulado por César provocó el pánico del partido senatorial, sus enemigos de siempre. Por otra parte, muchos republicanos vieron en este poder el más grave peligro para la república. Y además, circunstancias internas tenían convulsionada a la ciudad. El Senado designó en el 52 a Pompeyo como cónsul único, y cuando el bando senatorial volvió a sentirse fuerte, entre el 51 y el 50, Pompeyo, ahora enemigo de César, le pidió que licenciara a sus legiones y regresara a Roma. En esa tesitura, vacilante e indeciso, Julio César se hallaba frente al pequeño río Rubicón que separa la Galia Cisalpina de Italia, cuando, según unos por su proverbial osadía y según otros por imperativo de los hados, fue presa de un impulso irrefrenable y arrastró sus tropas tras de sí exclamando alea jacta est, la suerte está echada. Esta acción desencadenaría la guerra civil, ocupó Picenas, Umbría y Etruria, se dirigió a Brindisi para interceptar el paso a Pompeyo, aunque no lo consiguió, y volvió sobre sus pasos para entrar en Roma, donde convocó al Senado e impuso sus condiciones. La batalla definitiva tendría lugar en Farsalia, epopeya cantada por Lucano en versos inmortales.
El poeta describe a Pompeyo en el declinar de sus años hacia la vejez, como sombra de un gran nombre, y a César como fogoso e indomable, un hombre que acudía a actuar donde quiera que le llamara la esperanza o la cólera. Allá se encontraron enseñas leonadas frente a enseñas iguales y hostiles, idénticas águilas frente a frente y picas amenazando idénticas picas. César venció y Pompeyo huyó a Alejandría, donde murió el 28 de septiembre del año 48 a.C. a manos de soldados de Ptolomeo, quien mantenía un contencioso con su hermana y esposa, Cleopatra, sobre el trono de Egipto. Al enterarse del trágico final de Pompeyo, César lloró su muerte. César llegó a Egipto acompañado por 2 legiones, la 10ª y la 12ª, en total, unos 6.000 hombres. Tras acomodar a sus hombres en el Palacio Real, se dispuso a poner orden en la difícil situación interna del país del Nilo, dividido por el enfrentamiento entre los 2 hermanos y esposos reinantes, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII. César y Cleopatra mantuvieron una intensa y famosa relación amorosa que daría como fruto un hijo, Cesarión. César dio el trono a Cleopatra en el 47 a.C., lo que, unido a la presencia de las tropas romanas en el palacio de los faraones y a la deposición de Ptolomeo XIII, hizo que el pueblo, dirigido por los consejeros fieles al rey, se amotinase y tratase de tomar el palacio. Durante 4 meses, César resistió atrincherado en el palacio frente a los 60.000 hombres del egipcio Aquiles. Finalmente, cuando llegaron los refuerzos dirigidos por Mitrídates de Pérgamo, César protagonizó una de sus geniales acciones militares y logró atravesar el cerco egipcio para reunirse con Mitrídates, tras lo cual las fuerzas combinadas de ambos destrozaron a las tropas egipcias en una sangrienta batalla en la que falleció Ptolomeo XIII. Cleopatra se trasladó después a Roma, donde vivió hasta la muerte del dictador. Aquella guerra entre romanos no había terminado aún. César desempeñaba su tercer consulado cuando tuvo que volver a luchar contra las fuerzas senatoriales en Tapso, en abril del 1946, y contra las últimas fuerzas de los hijos de Pompeyo en Manda, en marzo del 1945, cuando ya era cónsul por 4ª vez. En términos guerreros no quedaba prácticamente nada por hacer. Incluso en medio de la guerra civil, en el 47, había derrotado definitivamente a Farnaces, el eterno enemigo rey del Ponto. 5 días después de llegar, le presentó batalla y en unas cuantas horas devastó las tropas enemigas. Inmediatamente cursó al Senado romano una célebre y lacónica relación de los hechos: vení, vidi, vici, llegué, vi, vencí. Jamás fue derrotado personalmente en ningún combate que entablase, aunque sí lo fueran sus generales. César fue, pues, dueño absoluto de la República Romana y del mundo mediterráneo. Se había cumplido el sueño de su juventud, la totalidad del poder, dentro del marco legal de la República. César era imperator y dictador. Como tal, volvió a ejercer su típica clemencia con sus enemigos. No olvidó su política agraria y de asentamiento de colonos, aumentó el número de fiestas populares, aunque cuidándose de no incurrir en gastos ruinosos para el Estado, dispuso normativas económicas y financieras que protegían a los menos fuertes, trató de morigerar el lujo de los poderosos y limitó los gastos en banquetes, diseñó profundas transformaciones políticas, dictó leyes que ampliaban la ciudadanía romana a capas más vastas de la población y comenzó a pensar en un mundo distinto al hasta entonces conocido dentro de los límites de la ciudad romana. César estaba convencido de que, para mantener el dominio en Oriente y poder llevar a cabo con éxito la expedición final contra los partos, la única amenaza para el imperio, necesitaba ser rey absoluto fuera de los confines territoriales de Roma. Y este fue el detonante. Unos 60 miembros de familias importantes, casi todos senadores, se conjuraron para eliminar a César y restaurar la legitimidad y legalidad de la República, temerosos de que la abrumadora acumulación de cargos y privilegios que recaían en su persona terminase por darle la puntilla a la desvencijada República y César se proclamase a sí mismo rey. De hecho, algunos comentaristas ponen en su boca estas jactanciosas y desafiantes palabras: la República no es nada. Es solo un hombre sin cuerpo ni figura.
pero para muchos de ellos fue sin duda un pretexto que disimulaba sórdidos resentimientos y apetitos. Dirigían la conjura Casio, Bruto y Casca. Bruto era hijo de Servilia, la más famosa de las amantes de César, y el propio Julio César lo había acogido como hijo adoptivo y colmado de honores. Casio había luchado junto a César siempre en busca de botín, por lo que no fue difícil comprarlo. Casca, por último, era un tradicional enemigo de Julio César. Otros conjurados no tenían probablemente otro objetivo que el de eliminar al dictador y se comprometieron, como impuso Bruto, a respetar a su lugarteniente Marco Antonio. César concurrió al Senado el día 15, los idus de marzo, fecha para la que se había fijado la sesión que discutiría la expedición contra los partos. Fue al Senado a pesar de los ruegos de Calpurnia en el sentido de que no lo hiciera, ya que durante la noche había tenido sueños premonitorios. Alguien retuvo a Marco Antonio en la antesala del Senado. Cuando César se hubo sentado, lo rodearon y lo atacaron con sus puñales y dagas. Según la tradición, ante la puñalada de Bruto, César exclamó Kaisotechnon, frase en griego que posteriormente se latinizó en la famosa «tukuoke, fili mi». «Tú también, hijo mío». César emitió un quejido a la primera puñalada, luego se mantuvo en silencio. Había recibido 23 puñaladas, posiblemente una sola de ellas había sido mortal. Mientras los aterrorizados senadores huían, hecho que no entraba en el plan de los conjurados, César, envuelto en su toga, caía al pie de la estatua de Pompeyo. La sanguinaria escena, augurada por los adivinos y que desataría una nueva guerra fratricida, acredita, siguiendo la descripción de Suetonio, la postrera elegancia del héroe. Entonces, al darse cuenta de que era el blanco de innumerables puñales que contra él se blandían de todas partes, se cubrió la cabeza con la toga, y con la mano izquierda hizo descender sus pliegues hasta la extremidad de las piernas para caer con más dignidad. El hombre que había ganado un mundo y había contribuido a modificar irreversiblemente el destino de Occidente y de buena parte de Oriente era ya nada más que un despojo sangrante. El 17 de marzo el Senado se reunió de forma urgente para tratar la crítica situación del Estado a raíz del asesinato de César. Se aprobaron medidas de compromiso entre los dos bandos opuestos, los tiranicidas no eran castigados y, a su vez, no se condenaba ni la persona ni la obra de César. El poder recayó en Marco Antonio, que en ese momento ocupaba el consulado junto con César. El testamento de César legaba 300 estercios a cada ciudadano necesitado de Roma y entregaba sus jardines del Trastevere al pueblo romano, lo que estimuló la devoción popular por su figura hasta extremos impresionantes. Se pidió la ejecución de los tiranicidas y se rechazó el compromiso de Marco Antonio con los asesinos de César, lo que a la larga le costaría el poder. Al no tener César herederos varones, en su testamento quedó establecido que su sobrino nieto, Octavio, se convirtiera en su sucesor. Octavio llevaría a cabo las reformas de César y se convertiría en el primer emperador de Roma, con el nombre de César Augusto. Esta fue la interesante vida de Julio César, el personaje que sigue siendo símbolo hasta el día de hoy y en el futuro. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Todos tus comentarios son bienvenidos, recuerda que este canal lo hacemos todos.